El retumbar de la maquinaria pesada resonaba a través de Maple Hollow mientras yo estaba de pie frente a la presa. Mi barrera, la que construí con mi padre, y luego reconstruí con mi propio hijo. Esta barrera de barro, parcheada por nuestras manos a través de sequías e inundaciones, no era solo un montón de tierra y piedra. Era la última pieza de familia que me quedaba. La llamaban un peligro. Yo la llamaba herencia. Y hoy, un convoy de sub y una excavadora se alineaban en la carretera, liderados por Patricia Connelly, la nueva presidenta de la HOA, todas líneas afiladas y ojos fríos. Su portapapeles golpeaba contra su costado, una insignia de autoridad que blandía como un arma. Señor Laramie, ha ignorado todas las advertencias. Esta estructura no está autorizada y debe ser demolida antes del atardecer. Usted es responsable de todos los daños. Su voz era fría, segura, casi ensayada, pero ella no me conocía. Di un paso al frente, las botas crujiendo sobre la grava, y saqué el levantamiento de tierras original. ¿Esta línea? Mi familia tiene derechos de agua aquí desde la depresión. La ley estatal prevalece sobre sus estatutos, ejecutora. Observé incluso el más pequeño quiebre en su postura, un destello de duda. Por dentro sentí aquella vieja calma de ingeniero, la paciencia que papá me enseñó cuando trabajábamos junto al arroyo al anochecer. Nunca construimos cosas según el código. Las construimos para que duraran. El día que esparcimos sus cenizas bajo el sauce, hice una promesa. Nadie borraría lo que habíamos construido, sin importar cuántas veces lo intentaran. Si alguna vez has visto a alguien amenazar tu historia, sabes lo que se siente este momento. Esto era más que una regla, era memoria, legado, prueba de que habíamos sobrevivido al fuego y a las inundaciones, año tras año. El sauce aún se inclinaba sobre el agua, sus raíces entrelazadas con historias que nadie más conocía. Las viejas botas de mi hijo seguían junto a la orilla, al lado del marcador de inundación que tallamos juntos. Todo seguía aquí, porque seguimos luchando. Los ojos de la presidenta se entrecerraron. Tenemos que hacer cumplir las reglas, nada personal. ¿No es eso lo que siempre dicen? Justo antes de demoler algo irreemplazable. No me moví. ¿Quieres derribar esta obra hidráulica? Vas a necesitar más que un estatuto. Vas a necesitar al gobernador, al condado y a todos los que recuerdan lo que este lugar significa. Un silencio cayó sobre la carretera. Sabía que los vecinos observaban desde sus ventanas, inciertos. Un par de niños pasaron en bicicleta y redujeron la velocidad para mirar el alboroto. Los hombres junto a la excavadora dudaron, mirando a Patricia en busca de una señal. La ira en mí era silenciosa, del tipo que construye presas y sobrevive a las tormentas. Viniste a borrar un problema, ejecutora, pero acabas de descubrir que el legado no es un vacío legal. No, aquí pude verlo, la duda, el cálculo. Se enderezó la chaqueta, los labios apretados. Veremos qué dice el condado, pero me has obligado a actuar. Sus palabras eran planas, pero ya estaba desequilibrada. La autoridad solo es poder cuando nadie se atreve a oponerse. No pestañeé. Esto no se trata de un charco, se trata de una promesa que le hice a mi padre y de un legado que mi hijo merece heredar. Por un momento, todo quedó inmóvil. El motor al ralentí, las aves sobresaltadas entre los juncos, el aire cargado con esa tensión que solo surge cuando la historia y la burocracia chocan. Fue entonces cuando supe que no cedería. No ahora, nunca. Si alguna vez has visto a alguien intentar borrar tu historia con una carta o una amenaza, ¿sabes por qué no podía permitir que ocurriera? Esto no se trataba de terquedad, se trataba de respeto, de negarse a permitir que el pasado fuera borrado por cualquiera con un formulario para llenar. La presa, el arroyo, el viejo sauce, no eran solo el fondo. Eran la razón por la que mis raíces sobrevivieron, el lugar donde nos reuníamos, la huella que dejamos en esta tierra. Patricia veía responsabilidad. Yo veía memoria, risas y una paz ganada con esfuerzo. ¿Qué harías si un desconocido intentara arrasar con el último bastión de tu familia? ¿Te alejarías o lucharías sin importar el costo? Porque para mí, esto no era solo una barrera, era todo.
¿Dónde estás tú ahora mismo? Porque a veces, luchar por un montón de barro y roca es luchar por cada historia que te niegas a perder. Caminé a lo largo de la presa mientras el sol se hundía detrás de los robles, las manos rozando la piedra rugosa. El zumbido de la excavadora se desvanecía mientras el equipo de la ejecutora recogía sus cosas por la noche, su trabajo en pausa, al menos por ahora. Mi teléfono vibró. Era una vecina, Denise, cuyas raíces habían vivido en Maple Hollow más tiempo que nadie excepto las mías. Su voz temblaba. También vinieron a mi puerta. Dijeron que si tu barrera desaparece, vendrán por nuestro jardín después. Así es como siempre comenzaba. Una amenaza a uno se convertía en una advertencia para todos. Me quedé en la cima, observando el agua caer en una delgada cinta plateada, pensando en cada temporada en que habíamos reparado una fuga o reconstruido tras una inundación. Cada reparación era un capítulo. Esta barrera era tanto parte de la comunidad como cualquier buzón o cerca blanca. Las ramas del sauce rozaban el agua, testigo silencioso de cada discusión, cada promesa, cada pequeña celebración. Dentro de la casa, fotos cubrían el pasillo. Papá, con las mangas arremangadas, entrecerrando los ojos al sol. Mi hijo, sonriendo, salpicado de barro y orgulloso, después de que arreglamos el vertedero la primavera pasada. Preparé café, dejando que el silencio se asentara. Fue entonces cuando vi el sobre la mesa de la cocina, membretado de la HOA, nítido y acusador. Aviso final, construcción no autorizada, acción civil pendiente. Mis manos se cerraron en puños. Llamé a Patricia. Contestó en el segundo timbre, su tono ya cortante. Ha recibido nuestra advertencia final, señor Laramie. El comité es unánime. Procederemos si no cumple. Mantuve la voz firme. ¿Alguna vez preguntó por qué existe esta presa? ¿Por qué importa? ¿O solo ve papeleo? No respondió, solo repitió. Tiene hasta el viernes. La llamada terminó con un clic hueco. Durante la siguiente hora, caminé de un lado a otro. A veces no es la ira, sino el propósito lo que te mantiene en movimiento. Empecé a sacar viejos planos, registros de mantenimiento, cualquier cosa que mostrara cuánto trabajo se había invertido en la presa. Mi experiencia como ingeniero no era solo una línea en un currículum. Era la razón por la que la estructura no había fallado, la razón por la que las familias aguas abajo podían confiar en que el agua no arrasaría sus patios traseros después de una tormenta. Llamé de nuevo a Denise, prometiéndole que no dejaría que la HOA enfrentara a los residentes entre sí. Esta barrera no es solo nuestra, también es tuya. Es de todos los que alguna vez dependieron de ella. El teléfono apenas tocó el mostrador antes de que llegara otro mensaje, esta vez de Mason, un contratista local y a veces compañero de pesca. Escuché lo que está pasando. Si necesitas apoyo, estaré ahí. La noticia se extendió rápidamente en Maple Hollow. La mayoría aquí entendía lo que significaba construir algo con tus propias manos, aferrarte a ello incluso cuando parecía más fácil rendirse. Más tarde esa noche, mientras revisaba la compuerta vieja del vertedero, escuché pasos sobre el sendero de grava. Me giré y vi una figura familiar. Rick Anders, el secretario de la HOA, las manos hundidas en su chaqueta, los ojos moviéndose del sistema hidráulico a los árboles. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Asentí, sin saber si estaba a punto de recibir otra advertencia o algo completamente distinto. Rick se quedó al borde del agua, sin mirarme a los ojos. No me gusta cómo la ejecutora está manejando las cosas. Las votaciones no siempre salen como ella dice. Algunos de nosotros... Dudó. Solo queremos paz. Esto no se suponía que fuera así. Por primera vez vi la duda cruzar su rostro. Algo real detrás de la fachada oficial. Sabes que la presa es segura, insistí. ¿Has visto los registros de mantenimiento? Asintió, finalmente levantando la mirada. Si luchas, no estarás solo. No todos en el comité están con ella. Algunos estamos cansados de ser intimidados. Se fue tan silenciosamente como llegó, dejándome una chispa de esperanza y una advertencia en los ojos.
Las líneas de batalla estaban más claras ahora. Esto no era solo yo contra la HOA, sino yo contra un sistema donde incluso las reglas podían torcerse y donde los aliados podían encontrarse en lugares inesperados. Al caer la noche, cerré la puerta y me quedé de pie junto a la ventana, observando al sauce bailar con el viento. Las viejas botas de mi hijo aún estaban junto al agua. Pensé en el legado, en las promesas y en cómo toda lucha por algo real comienza pequeña. Solo una voz, un vecino, una posición que se niega a romperse. Aún no estábamos vencidos, y yo estaba listo para lo que el viernes trajera. Si crees que toda lucha por la familia vale la pena, presiona suscribirse ahora. El siguiente movimiento podría cambiarlo todo. Apenas dormí esa noche, repasando la advertencia de Rick y la amenaza de Patricia en mi mente. El amanecer llegó gris y frío. Afuera, la barrera brillaba con rocío, las ramas del sauce goteando como líneas en un libro de cuentas. Me encontré caminando por la cocina con el café en la mano, mirando los registros de mantenimiento apilados sobre la mesa, pruebas o tal vez solo recuerdos. A las 8 sonó un golpe en la puerta, fuerte, vacilante. La abrí y encontré a Rick de nuevo, esta vez moviéndose de un pie a otro, mirando con nerviosismo hacia las ventanas de los vecinos. Sostenía su maletín como un escudo. Solo quiero hablar fuera del registro, susurró. Le hice un gesto para que entrara, cerrando la puerta suavemente detrás de nosotros. Se quedó cerca de la ventana, como si esperara que alguien estuviera mirando. La presidenta no va a dar marcha atrás, murmuró, los ojos inquietos. Le dijo a la Junta que es la obra hidráulica o tu membresía. Quiere un voto unánime para poder decir que es la voluntad de la comunidad. Mi mandíbula se tensó, pero intenté mantener la voz tranquila. ¿Es unánime? Rick pasó una mano temblorosa por su cabello ralo. No exactamente. Algunos de nosotros, yo, Janice, incluso Mark, no creemos que sea correcto. Pero ella tiene la voz más fuerte, y tiene a la gente asustada. Anoche amenazó con auditar el negocio de jardinería de Mark si no se alineaba. Dejé que eso se asentara. No se trataba solo de estatutos y concreto, sino de miedo, influencia, poder. Recordé cada vez que había visto a Rick sonreír con torpeza en las reuniones. Siempre el primero en barajar sus notas, nunca el primero en hablar. Tragó saliva, los ojos húmedos. Sé que no soy el tipo más valiente, pero cuando era niño, mi viejo construyó un muelle en el lago Greer. La HOA lo obligó a derribarlo. Nunca lo superó. La voz de Rick tembló, y por un momento no era más que otro vecino, no el portavoz de la Junta. Dejé mi taza suavemente. No tienes que dejar que ella te controle, Rick. No, si está mal. Parpadeó con el rostro dividido. No sabes cómo trabaja. Tiene archivos sobre todos. Encontrará algo si la enfrentas. Sus manos jugaron con el maletín, como si quisiera mostrarme algo, pero no pudiera reunir el valor para abrirlo. Nos quedamos allí. En el silencio, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de cocina. Finalmente, Rick suspiró, los hombros hundidos. Escucha, ella ha programado una votación de emergencia para mañana por la noche. La impondrá si nadie se opone. Pero hay una cláusula en los estatutos. Puedes convocar a un foro comunitario abierto antes de cualquier acción importante. Ella confía en que no lo sabes. Mi mente se aceleró. ¿Estás seguro? Asintió, con un leve destello de esperanza en los ojos. Lo comprobé 2 veces. Sección 7.3. Tercer párrafo. Si solicitas un foro, no puede tocar la presa hasta después de la reunión. Te da tiempo al menos. La tensión en su postura hacía evidente su conflicto. La lealtad a la Junta tiraba de él, pero algo más profundo, remordimiento tal vez, lo mantenía hablando. Quiero hacer lo correcto, solo que no quiero perderlo todo, mi trabajo, mi lugar aquí. Patricia no perdona. Puse una mano firme en su hombro, dejándole sentir el peso de la solidaridad. Ya estás haciendo algo correcto al decirme esto. A veces eso basta para iniciar un cambio. Exhaló, un suspiro tembloroso. No le digas que vine, por favor. Asentí.
y Rick salió por la parte trasera, mezclándose con la neblina. A través de la ventana lo vi detenerse bajo el sauce, los hombros erguidos frente al mundo, antes de apresurarse por el camino. Con la mañana iluminándose, tomé los estatutos y busqué la sección 7.3. Allí estaba, en blanco y negro. La presidenta había apostado a que no miraría, que el miedo me mantendría controlado. Pero el valor de Rick, por frágil que fuera, acababa de darme la oportunidad que necesitaba. Llamé a Denise y a Mason. Corran la voz. Vamos a convocar un foro. Necesito a cada vecino que esté cansado de ser pisoteado que se presente. Mason aceptó al instante. La voz de Denise temblaba, pero dijo que también iría. Por primera vez, la esperanza desplazó al temor. La lucha interna de Rick era un reflejo de la mía. El impulso de huir frente a la necesidad de luchar por lo que importa. Mientras el sol se alzaba sobre la barrera, brillando sobre el agua y la piedra, comprendí que esto no se trataba solo de una estructura o de un apellido familiar. Se trataba de todos nosotros y de las historias que nos negábamos a dejar que la HOA borrara. Al mediodía, la noticia se estaba difundiendo. Me preparé para el siguiente movimiento de Patricia, pero por ahora dejé que entrara la esperanza. Si alguna vez has visto a un vecino elegir el valor sobre la comodidad, aunque sea por un momento, sabes la onda que eso provoca en una calle. Apenas estábamos comenzando a resistir. Las horas después de que Rick se fue, se sintieron como una cuenta regresiva. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando medio un aviso, una amenaza, o tal vez solo el nombre de la ejecutora parpadeando en la pantalla. En cambio, solo estaba el chat grupal del vecindario, encendiéndose con preguntas nerviosas y esperanza cautelosa a medida que corría la noticia del foro. Por primera vez, la presa no era solo mi batalla, era una línea trazada para cada familia, que alguna vez había sido aplastada por la agenda de la asociación. A primeras horas de la tarde, la HOA envió un aviso formal. Reunión de emergencia. Violación de cumplimiento de la presa. Asistencia obligatoria. El tono de Patricia se filtraba en cada línea. Frío, seco e intransigente. No se molestó en mencionar la cláusula del foro. No necesitaba hacerlo. La mayoría asumía que la palabra de la Junta era definitiva. Llamé a Denise. Si intentan callarnos, recuérdales, la sección 7.3 es vinculante. Su voz era tensa, pero firme. Entendido. Pero está furiosa, James. También está yendo tras Mason. Acaba de enviar un mensaje. Dice que le retiraron el permiso de jardinería. Hice una mueca. Dile que aguante. Esto no ha terminado. Afuera, el aire zumbaba con inquietud. Los vecinos se reunían de 2 en 2, de 3 en 3, las voces bajas, mirando la presa como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Mason, normalmente optimista, caminaba de un lado a otro por la acera, sacudiendo la cabeza. Estaban haciendo llamadas, tratando de dividir a la gente, advirtiendo a todos que perderán el seguro si falla la obra hidráulica. Pude oír el filo en su voz, una mezcla de miedo y algo más agudo, ira. Nos quedamos al borde del agua, mirando el sauce y los reflejos brillando al sol. Era más que un paisaje, era una promesa, la prueba viva de que una familia podía construir algo duradero. La enfrentaremos juntos, le dije, pero necesitamos que la gente venga mañana, no más sumisión silenciosa. Emily, mi esposa, se nos unió, la mandíbula firme. Necesitamos un volante, dijo. Algo que todos puedan ver, no una publicación digital, papel real en puertas reales. Que sepan sus derechos. Recuérdales que esto no se trata solo de reglas, se trata de enfrentarse al miedo. Me apretó la mano, y por un momento sentí que el peso se aligeraba, solo un poco. Al anochecer, Denise y yo recorrimos la calle, colocando volantes. Foro comunitario. Tu voz importa. La sección 7.3 nos protege a todos. Alcancé a ver a Patricia en su ventana, al teléfono, la boca en una línea delgada. No le gustaba perder el control, y se notaba. Esa noche, la tensión era densa. Emily atendía las llamadas, contactando a los residentes mayores que tenían miedo de hablar. Amenazó con multar a la señora Owens por tener comederos para pájaros.
susurró Emily. ¿Quién hace eso? Negué con la cabeza, la rabia y la determinación mezclándose en el pecho. Alguien que necesita que todos tengan miedo, pero no esta vez. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, el corazón acelerado. Caminé hasta la presa, las botas crujiendo sobre la escarcha. El sauce estaba inmóvil, el agua lisa y tranquila. Pensé en las manos de mi padre, cómo me enseñó a construir, a confiar en la tierra, a luchar por las cosas que nos sobreviven. Por un momento, el dolor y el orgullo se mezclaron, cortándome la respiración. No estaba protegiendo solo concreto y agua. Estaba protegiendo memoria, legado, la historia que entrelazaba a mi familia con el suelo. Cuando regresé a casa, vi el coche de la ejecutora detenido en la esquina, las luces apagadas, esperando. El mensaje era claro. No había terminado. Tal vez nunca lo haría. Pero yo tampoco. Las horas pasaban lentamente. Los vecinos enviaban mensajes. ¿Se mantendría el foro? ¿La obra hidráulica estaba segura? ¿Qué pasaría si hablaban? Les dije la verdad. El cambio empieza pequeño. Solo vengan, así se rompe el miedo. Al mediodía, Mason llamó a mi puerta, la mandíbula apretada. ¿Listo?, preguntó. Asentí, entregándole un montón de los últimos volantes. Luchamos juntos. La fila frente al salón comunal crecía. Docenas de residentes, las voces agitadas, personas que nunca habían asistido a reuniones, ahora sosteniendo volantes, compartiendo historias, mirándose a los ojos. Adentro, Patricia esperaba en la mesa principal, su sonrisa rígida. El ambiente se sentía eléctrico, como si se acercara una tormenta. Tomé asiento, sintiendo el peso de cada mirada, cada susurro preocupado. Pero por primera vez, vi esperanza mezclada con el miedo. Este era el momento. No más esconderse, no más dejar que alguien más decidiera nuestro destino. La barrera ya no era solo una estructura, era la línea que habíamos trazado juntos, y yo estaba listo para luchar por ella. El salón comunal se llenó rápido, más rápido que en cualquier reunión de la HOA que hubiera visto. La gente se alineaba a lo largo de las paredes, algunos con café en la mano, otros simplemente retorciéndose los dedos. El aire estaba cargado de expectación nerviosa. Las conversaciones eran un murmullo de temores y optimismo cauteloso. Las sillas plegables parecían preparadas para un enfrentamiento, no una discusión. Ella se sentó en la mesa principal, flanqueada por dos miembros de la asociación, el rostro con una sonrisa agradable pero rígida. Golpeó el bolígrafo, miró el reloj y luego al público. Cada movimiento decía: yo domino esta sala. Pero pude sentir la energía cambiando, incluso antes de que Denise se inclinara. «Hay más gente aquí que en cualquier reunión en 5 años», susurró, los ojos abiertos con esperanza. Emily me apretó el brazo. «Solo recuerda por qué empezaste esto», murmuró. Asentí, buscando con la mirada a Mason y a los otros partidarios silenciosos que habían arriesgado su comodidad para venir. Vi a Rick cerca del fondo, la mandíbula apretada, un gesto silencioso de solidaridad. Ella golpeó el mazo una vez. «Comenzaremos. Este es un foro de cumplimiento de emergencia. Cualquier propietario que desee hablar puede hacerlo, pero recuerden, se mantendrá el decoro». Lo dijo como una amenaza. Su mirada se deslizó hacia los partidarios de la presa, luego hacia la pila de cartas de infracción junto a su codo. Comenzó con su letanía habitual. La presa no autorizada representa una grave responsabilidad. Riesga inundaciones, el valor de las propiedades, la vida silvestre. Sus palabras se esparcieron por la sala, ensayadas y vacías. Pero esta vez, la gente no se encogió. Se inclinaron hacia adelante en sus asientos, inquietos, reacios a dejar que la narrativa quedara sin respuesta. Cuando Patricia terminó, me levanté. Mi corazón golpeaba, pero mi voz se mantuvo firme. «Me llamo James. Construí esa presa. Mi familia ha vivido en Willow Creek durante 3 generaciones. Lo que están escuchando no es la verdad. La presa no es un peligro. Es la única razón por la que la mitad de nuestras casas se mantuvieron secas la primavera pasada».
Pueden revisar los registros. Pregunten a cualquier vecino del terreno bajo. Algunas cabezas asintieron. Alguien gritó: «Tiene razón. Mi sótano permaneció completamente seco por primera vez en años». Una oleada recorrió la multitud. Por una vez no estaba solo al frente. La sonrisa de Patricia se afinó. «No estamos aquí para anécdotas, señor Morris. Estamos aquí por el cumplimiento. La HOA tiene autoridad». Denise interrumpió, su voz inesperadamente firme. «La sección 7.3 de nuestro estatuto permite a cualquier residente convocar un foro si una nueva regla le afecta directamente. Este foro es legal, ejecutora». Levantó una copia de los estatutos, la mano firme a pesar de los nervios. Ya no puede hacer las reglas en privado. Eso desestabilizó a Patricia. Lanzó una mirada a los miembros de la junta, que se movieron incómodos. La sala se quedó en silencio, la tensión espesa como el concreto. Por un momento, todo lo que pude oír fue el zumbido del viejo sistema de ventilación sobre nuestras cabezas, el suave golpeteo de la bota de alguien sobre el linóleo. Entonces Mason se puso de pie. «¿Quieres cumplimiento? Bien. Hablemos del permiso de jardín que revocaste sin motivo, o de los colores de los buzones, o del hecho de que las últimas 3 reuniones de la Junta no se grabaron. No estamos hablando solo de una presa, estamos hablando de confianza». Sus palabras dieron en el blanco. Otros vecinos murmuraron en acuerdo, algunos levantando la mano, otros aferrando los volantes que habíamos pegado. Respiré lentamente. Todos sabemos por qué estamos aquí. Esto se trata de más que un estanque, más que una regla. Se trata del derecho a proteger nuestros hogares y nuestros recuerdos. Mi padre construyó esa presa después de la inundación del 94. Cada primavera repintamos las piedras con los nombres de nuestros hijos. Es nuestra historia, no solo una barrera de agua. Un silencio cayó, roto solo por una voz temblorosa desde la esquina. La señora Owens, normalmente callada, habló. «Cuando mi esposo estaba muriendo, la familia de James nos trajo comida todas las noches. Esa presa mantuvo mi casa a salvo. La apoyo. Y apoyo este foro». La sala cambió. El miedo fue reemplazado por algo parecido a la determinación. Patricia intentó recuperarse, barajando sus papeles. «Revisaremos estos comentarios. La asociación tomará su decisión». Pero el hechizo se había roto. La gente se dio cuenta de que no estaban solos. Cuando la reunión terminó, Dennis me miró. «Salió mejor de lo que me atrevía a esperar», dijo. Mason me dio una palmada en la espalda, sonriendo. «Ya no pueden ignorarnos». Emily me abrazó con fuerza, su alivio evidente. Pero mientras la multitud se dispersaba, la ejecutora se quedó en la mesa. La mandíbula tensa, los ojos fríos. La lucha estaba lejos de terminar. Podía sentirlo. Pero por primera vez, realmente creí que podríamos ganar. La casa se sintió diferente esa noche. Los ecos de la reunión se aferraban a cada habitación, el regusto de la esperanza y la ansiedad. Emily y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, las tazas de té enfriándose entre nosotros, escuchando la lluvia golpear las ventanas. La vieja casa de campo crujía con cada ráfaga, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Intenté concentrarme en las pequeñas victorias del día, los vecinos alzándose, los estatutos en la mano de Denise, el nuevo valor en la voz de Mason. Pero las dudas me carcomían. Patricia nunca fue de las que se retiran tras un revés. Había dejado la reunión en silencio, pero su silencio no era rendición, era cálculo. Emily vio la preocupación en mi rostro. «¿Crees que irá tras nosotros directamente?», preguntó en un susurro. Asentí, trazando el borde de mi taza. «No ha terminado. Si acaso, esta noche solo nos hizo blancos más grandes. No dejará un desafío público sin respuesta». Desde la sala, el sonido de las risas flotaba. Nuestros hijos, ajenos a las corrientes, que se arremolinaban afuera. Por ellos, por la memoria de mi padre, no podía dejar que el miedo echara raíces aquí. Tomé la mano de Emily. «Empezamos algo esta noche. No podemos detenernos solo porque sea difícil».
Ella apretó mi mano, su agarre firme. No estás solo en esto, James. Ninguno de nosotros lo está. El trueno retumbó arriba justo cuando sonó un golpe en la puerta. Me tensé, esperando medio otra notificación deslizada por la rendija. En cambio, encontré a Mason en el porche, la lluvia escurriendo por su chaqueta, una mirada decidida en el rostro. No podía dormir, admitió, entrando. Pensé que estarías despierto. He estado revisando viejos correos, los boletines del comité. Algo no encaja. Nos sentamos juntos a la mesa, revisando los registros de la HOA, digitales y en papel, hasta medianoche. Mason señaló anomalías, decisiones de la asociación publicadas. Después del hecho, multas con fechas retroactivas, permisos perdidos en el sistema. Denise también nos enviaba actualizaciones por mensaje, habiendo comenzado su propia investigación. Empezaron a surgir patrones, deliberados, metódicos. La presidenta estaba reescribiendo las reglas, no solo aplicándolas. Emily se inclinó, los ojos agudos con concentración. ¿Y si no solo está fanfarroneando? ¿Y si cuenta con que nadie preste atención a los detalles? Mason asintió. Apuesta por el cumplimiento mediante la confusión. La mayoría recibe una carta, entra en pánico y paga. Nadie revisa el papeleo 2 veces. Entonces me di cuenta, mis habilidades como ingeniero civil no eran solo sobre presas o planos. Trataban de reconocer patrones, puntos de presión, ver el fallo en lo que parece sólido. Ha cometido un error en alguna parte, dije en voz baja. Si lo encontramos, podremos forzarla. Revisamos correos, boletines y actas archivadas. A las 2 de la madrugada, Denise envió una captura de pantalla, una aprobación de permiso escaneada, fechada hace 2 años, con la firma digital de Patricia. ¿El problema? La marca de tiempo de la firma no coincidía con la fecha de creación del documento. Era prueba de falsificación, manipulación de registros oficiales. Sentí una oleada de vindicación. Esto era más que una tecnicidad. Era motivo de destitución, incluso de investigación criminal. Imprimí el archivo, las manos temblando ligeramente, y se lo pasé a Emily y a Mason. Esto es, falsificó registros. Los estatutos son claros. Los miembros de la asociación que falsifiquen documentos pueden ser suspendidos mientras dure la investigación. Alivio y nervios se mezclaron en mi pecho. Necesitamos más de un ejemplo. Si mostramos un patrón, múltiples casos, no será solo nuestra palabra contra la suya. Emily miró el reloj de la cocina y luego se levantó. Descansaremos unas horas. Mañana nos reunimos con Denise. Mason, envíale todo lo que encuentres. Necesitamos un caso completo, sin vacíos, sin especulaciones. Cuando la casa finalmente se calmó y el sueño empezó a llegar, me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de la responsabilidad y la esperanza. Patricia nos había subestimado el legado que protegíamos, la unidad que había inspirado sin querer. Con el amanecer vendría el siguiente paso, armar un caso tan sólido que ninguna fanfarronería pudiera ocultar la verdad. Por primera vez, no temía la lucha que se avecinaba. La daba la bienvenida, sabiendo que nuestra base por fin era más fuerte que la suya. A media mañana, la lluvia se había despejado, dejando el mundo fresco y nítido tras las ventanas. Apenas noté el rocío mientras cargaba una carpeta de pruebas en mi camioneta. Mason me había enviado un mensaje antes del amanecer. No había dormido, pero había encontrado más de lo que esperábamos. La urgencia en su mensaje era clara. Nos vemos en casa de Denise. Tengo pruebas. Trae todo. Emily me puso un termo de café en la mano, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y ansiedad. Ten cuidado. Si Patricia está desesperada, atacará. Le prometí que lo haría y salí, los neumáticos silbando sobre la grava mojada mientras giraba hacia la calle principal. Denise vivía en el borde del vecindario. Su casa una vieja construcción de ladrillo con un columpio gastado al frente. Cuando llegué, el coche de Mason ya estaba allí. Lo encontré caminando bajo el enorme sicómoro,
las manos en los bolsillos, su presencia normalmente tranquila, reemplazada por una energía nerviosa que chispeaba como estática. Denise nos hizo pasar, ya rodeada de pilas de carpetas y una laptop abierta en el portal de la HOA. «Tenemos que trabajar rápido», dijo. Escuché que la ejecutora estaba convocando una reunión de emergencia de la junta. «Sabe que algo pasa». Mason no perdió un segundo. Me entregó una memoria USB. Hay un vacío en los archivos digitales del comité. El último trimestre, 3 permisos fueron aprobados para cambios de jardinería que nunca ocurrieron, en propiedades donde ni siquiera vive nadie. ¿Y adivina de quién son las firmas en todos ellos? Parecía atormentado, como un hombre que llevaba un secreto demasiado tiempo. Sabía que ella hacía trampas, pero estos son fabricaciones completas. Y aquí está lo peor. Usó mis credenciales también. Encontré un inicio de sesión desde mi cuenta con marca de tiempo, mientras yo estaba fuera del estado por trabajo. Falsificó mi firma digital. La habitación quedó en silencio. Denise se tapó la boca, los ojos abiertos. Eso es más que mala conducta. Es fraude, Mason. ¿Estás seguro de querer constar oficialmente con esto? Él dudó, luego asintió, la voz áspera con miedo y determinación. Estoy cansado de tener miedo. Vi a mi padre perder su negocio una vez porque nadie se atrevió a enfrentarse a un matón. No dejaré que eso vuelva a pasar, ni a mis residentes, ni a mi propia familia. Ahí estaba, el corazón del conflicto de Mason, el momento en que pasó de espectador pasivo a denunciante. Las apuestas habían cambiado. Su riesgo no era solo profesional, era personal. Documentamos todo, cruzando registros digitales con impresos, comparando marcas de tiempo, rastreando direcciones IP. Denise se movía con eficiencia precisa, resaltando cada anomalía y organizando la evidencia en una carpeta digital. Si llevamos esto al secretario del condado y al defensor de la HOA, Patricia no solo será suspendida, podría enfrentar cargos criminales. Mientras trabajábamos, Mason se volvió más firme, menos tembloroso. Incluso logró una pequeña sonrisa. Nunca pensé que diría esto, pero se siente bien dejar de fingir que todo está bien. Le di una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto. La mayoría nunca llega tan lejos. Dennis imprimió copias, la impresora zumbando de fondo. Tenemos que notificar al resto de la junta, sin incluir a la ejecutora. Si nos adelantamos a ella, podemos forzar un voto de desconfianza antes de que tergiverse esto. Planeamos nuestros pasos. Yo presentaría las pruebas, Denise notificaría al condado y Mason presentaría una declaración formal. Ya no había marcha atrás. Antes de irnos, Denise se detuvo en la puerta, la luz de la tarde dibujando manchas doradas en su rostro. ¿Sabes? Esto podría ponerse feo. Ella contraatacará. Tal vez incluso ensucie tu nombre, pero nunca he visto al vecindario tan unido. Si nos mantenemos juntos, no tiene ninguna posibilidad. En el camino de regreso, repasé la confesión de Mason en mi cabeza, su vulnerabilidad, su valor. Esto era más grande que permisos o multas. Se trataba de defender lo que importa, de negarse a dejar que la ambición de una persona destruyera el alma de una comunidad. Emily me recibió en la puerta, leyendo la determinación en mi rostro. ¿Estamos listos?, preguntó. Asentí, sintiéndome más liviano que en semanas. Estamos listos. Esta vez, no solo luchamos por nosotros, luchamos por todos los que ella intentó silenciar. Afuera, los vecinos seguían con sus quehaceres, pero sus miradas eran distintas, curiosas, cautelosas, esperanzadas. La noticia se estaba difundiendo. Al caer la noche, tendríamos nuestro caso entregado, nuestras voces unidas. Por primera vez, vi no solo resistencia, sino los comienzos de una victoria. El aire de la mañana siempre se siente más cortante el día en que sabes que algo grande va a suceder. Mientras la luz del sol rompía entre las nubes grises, me quedé frente a la plaza del gobierno del condado, sosteniendo un archivo grueso y el paquete de pruebas meticulosamente etiquetado de Denise. Mason esperaba junto a la fuente, visiblemente ansioso pero caminando erguido.
un hombre transformado por la decisión y sus consecuencias. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros mientras la gente pasaba a prisa, y por primera vez en semanas no quise esconderme de su curiosidad. ¿Listo?, preguntó Mason, la voz ronca por la falta de sueño. Hagámoslo, respondí, forzando una confianza que solo sentía a medias. Pero al cruzar las puertas de vidrio, fue Mason quien tomó la delantera. Su valentía contagiosa, una especie de escudo que ninguno de los dos había esperado. La recepcionista en la oficina del defensor de la HOA echó un vistazo a nuestros documentos y luego a la placa de Mason. Parpadeó sorprendida. ¿Esto tiene que ver con Cedar Crest? Su tono cambió, ahora completamente profesional. No son los primeros. Ese indicio de problemas más amplios hizo que mi pulso se acelerara. Le entregué la carpeta de Denise, cada página meticulosamente cruzada con los registros del condado y la declaración jurada de Mason. Encontrará pruebas de falsificación, fraude y manipulación digital, que se remontan a 2 años. Todo estará ahí. La propia defensora salió de una oficina lateral, una mujer de cabello plateado y mirada de fiscal. Revisó las primeras páginas de la carpeta, el ceño fruncido. Hemos recibido quejas sobre esa presidenta de la HOA, nunca con tanta evidencia. Tendré que notificar al abogado del condado, hoy mismo. Mason se inclinó, la voz baja pero clara. Debería verificar de quién más ha estado usando las credenciales. Si falsificó las mías, falsificó las de otros. La gente tiene miedo de hablar. Anotado, dijo la defensora, cerrando la carpeta con un chasquido final. Hicieron lo correcto. Se notificará a la Junta y el condado iniciará una investigación completa. También contactaremos a las autoridades estatales. Hay implicaciones financieras. Pesó más de lo que esperaba. Esto ya no era política vecinal. El círculo de responsabilidad se había ampliado, y el poder de Patricia, antes absoluto en nuestra pequeña calle, estaba a punto de ser examinado por personas a las que no podía intimidar. Salimos de la plaza parpadeando bajo la luz intensa del día. Mason exhalando como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. ¿Crees que funcionará?, preguntó. ¿O encontrará una salida? Puede intentarlo, dije, pero no puede borrar rastros en papel ni registros del sistema. No esta vez. Mi teléfono vibró. Denise. Ella se enteró. Patricia convocó una reunión de emergencia para las 6 p.m. Está furiosa. Pero el condado ya contactó a la asociación. No puede esconderse. El camino hasta el auto se sintió más largo, los nervios zumbando bajo mi piel. Aún así, me obligué a mirar alrededor. El sello del condado, las hileras de banderas, las familias haciendo trámites y esperando licencias de matrimonio. Gente normal, manejando asuntos cotidianos, sin saber que una lucha de poder estaba a punto de sacudir nuestro tranquilo suburbio. Conduje directo al parque cívico, encontrándome con Emily bajo el kiosco donde habíamos reunido firmas meses atrás. El condado lo tiene, dije, dejando el archivo sobre el banco con un golpe sordo. Ya no estamos solos. Su alivio fue visible, los hombros cayendo mientras sonreía. Escuché que la junta ya está en caos. La noticia corre. Los vecinos quieren respuestas. ¿Sabes lo que eso significa? Vamos a hacer pública la lucha, respondí. Esta noche la enfrentamos con todos mirando. Hicimos planes rápidos. Emily organizaría a los residentes. Mason se prepararía para hablar. Denise reuniría a otros miembros del comité. Ya no había secretos. Cada movimiento estaba coordinado, cada tarea dividida entre quienes antes eran extraños, ahora unidos por la indignación y la esperanza. A media tarde, una energía nerviosa recorrió las calles. Pude ver pequeños grupos reunirse, gente hablando, mostrando correos, pasando copias de las pruebas que Denise había enviado. El coche de Patricia patrullaba la cuadra, su postura rígida tras el volante, los ojos saltando de un rostro a otro. La vieja autoridad en su mirada había cambiado a pánico. De regreso en casa, encontré a Emily imprimiendo volantes. Reunión comunitaria especial.
Esta noche, conoce tus derechos, exige respuestas. Los pegaba en buzones, árboles y postes de luz. Los niños en bicicleta ayudaban a repartirlos. Por primera vez, vi cómo el miedo se transformaba en desafío. Vecinos que antes evitaban el contacto visual, ahora se mantenían erguidos, compartiendo información, planeando asistir. El atardecer pintó las casas en oro y naranja. Miré nuestra presa, el símbolo de todo lo que habíamos construido y protegido. Su reflejo brillaba sobre el agua, firme y desafiante, y supe, ganáramos o perdiéramos, ya habíamos cambiado algo esencial. Esa noche comenzaría la confrontación real. Patricia había gobernado con silencio, pero ya habíamos terminado de callar. Si tú también mantendrías tu posición en un momento así, deja un like para mostrar que estás con nosotros. El punto de inflexión está cerca. Al caer el sol, cada casa en Willow Ridge Lane parecía vibrar con expectación. Los volantes ondeaban desde cada buzón. Las luces del porche se encendían una por una mientras la noticia se propagaba. Esta noche, la presa no era solo una estructura. Era el punto de encuentro para algo más grande. En cada ventana, las sombras se movían mientras los vecinos llamaban a amigos y familiares, pasando el mensaje de una manera que ningún boletín de la HOA podría igualar. Emily y yo estábamos en la mesa del comedor, laptops abiertas, teléfonos sonando sin parar. Nuestra sala, antes solo para cenas familiares, se había convertido en el centro de mando. Mason se sentaba frente a mí, encorvado sobre un bloque amarillo, garabateando notas y organizando nombres. Denise se unía por videollamada, su rostro marcado por los nervios y la determinación. Cada pocos minutos nos actualizaba. Tengo 3 miembros más de la junta, dispuestos a hablar. Patricia está perdiendo apoyo por hora. Desplacé el chat grupal, lleno de capturas de correos amenazantes, fotos de avisos falsificados y mensajes de apoyo de personas que nunca antes habían hablado. Emily organizaba un horario para los residentes, dispuestos a dar breves declaraciones en la reunión. «Cuantas más voces, mejor», dijo, los ojos brillando con la misma determinación que vi el día que colocaron la placa de mi padre en la barrera. Afuera, el aire vibraba con tensión y esperanza. Caminé por la calle, tocando puertas. La señora Bell, con su tanque de oxígeno. La familia González, con su niño, sosteniendo un cartel hecho a mano. Adolescentes con celulares, transmitiendo en vivo la preparación. Algunos estaban nerviosos, las voces temblando mientras ensayaban lo que querían decir. Otros sonaban animados, envalentonados por la idea de finalmente ser escuchados. Mason se unió a mí mientras cruzábamos hacia el parque comunitario, donde el reflejo de la presa brillaba en la noche temprana. Señaló un podio improvisado preparado por los niños. Solo un viejo atril decorado con serpentinas. Nunca pensé que vería este día, admitió. Durante años solo firmaba lo que Patricia quería, diciéndome que era más fácil seguirle la corriente. Se siente bien, por fin, hacer lo correcto. Es más que correcto, dije en voz baja. Ya era hora. De regreso en casa, Denise llamó una última vez. La defensora del condado quiere unirse de forma remota. Responderá preguntas si la ejecutora intenta manipular el aspecto legal. Tengo a un reportero del Canal 5 preparado. Si esto se complica, tendremos al público de nuestro lado para mañana. Emily sacó la carpeta de pruebas y la apiló junto con la declaración notariada de Mason, las capturas de pantalla y la carta oficial del condado. La pila tenía casi 5 centímetros de grosor. Me miró, los ojos suavizándose. Sin importar cómo termine esto, hiciste más que proteger el legado de tu familia. Le diste esperanza a la gente. Los residentes comenzaron a reunirse bajo el viejo sicómoro junto a la barrera. Las voces se mezclaban en el crepúsculo. Algunas nerviosas, otras furiosas, todas decididas. Los niños corrían en bicicleta, persiguiéndose con volantes sobrantes. Le entregué a Mason una hoja doblada mía, un breve discurso que había escrito, por si acaso. «Puede que lo necesites», dije, sonriendo.
Él asintió, guardándola en su chaqueta. Un silencio cayó sobre la multitud cuando llegaron los primeros miembros de la asociación, Denise entre ellos, flanqueada por otros que antes votaban en silencio con la ejecutora. Incluso aquellos que habían discrepado en el pasado asintieron hacia mí, como reconociendo un cambio que iba más allá de cualquier norma o citación. De pronto, los faros iluminaron el césped. El sube de Patricia se detuvo, su expresión inescrutable. Salió, portapapeles en mano, pero en lugar de avanzar hacia el podio, se quedó al borde de la multitud, insegura, tal vez incluso un poco asustada por primera vez. Miré a mi alrededor, a los rostros, algunos cansados, otros asustados, pero todos observando, esperando, unidos de una manera que nunca había visto antes. Sentí que mis nervios se transformaban en determinación. Emily apretó mi mano. Pase lo que pase, tú hiciste esto. Nosotros hicimos esto. Recuérdalo. Mientras el reloj marcaba las 7, el reflejo de la presa brillaba bajo las farolas y la multitud se acercaba. Cada persona allí llevaba un recuerdo, una historia, una razón para estar de pie. Éramos más que residentes. Esa noche éramos una fuerza. Di un paso adelante, notas en mano, listo para comenzar. La confrontación no era solo sobre reglas o venganza. Era sobre recuperar la dignidad, acabar con el miedo y reescribir la historia de Willow Ridge Lane para siempre. La multitud alrededor de la barrera creció, las voces zumbando con anticipación y nervios susurrados, mientras el crepúsculo se convertía en una noche cálida y eléctrica. Las luces de los porches brillaban como faros alrededor del parque. Los vecinos llenaban el césped en filas sueltas, todos mirando hacia el podio improvisado. Niños encaramados en los árboles, adolescentes levantando sus teléfonos, ancianos aferrando bastones y andadores pero negándose a quedarse en casa. Durante años, estas personas habían obedecido sin protestar. Esa noche, habían venido a presenciar algo que se sentía histórico. Respiré hondo, sintiendo el peso colectivo de un centenar de miradas expectantes, y asentí a Mason, quien tocó el micrófono y aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Estamos aquí esta noche porque esto no se trata solo de una presa, o una regla, o una carta en el buzón. Se trata de nuestros hogares, nuestras voces, nuestros derechos como residentes y familias. Se trata de asegurarnos de que el legado de nadie sea pisoteado por la burocracia. Un murmullo de acuerdo recorrió a la multitud. Susurros bajos, algunos gritos de los adolescentes. Patricia se mantenía al margen, aferrando su portapapeles, los ojos moviéndose de rostro en rostro. Se veía más pequeña de lo habitual, la máscara de seguridad deslizándose. Sus aliados de la junta estaban detrás de ella, más rígidos que de costumbre, su apoyo visiblemente debilitado. Emily dio un paso al frente, su voz fuerte y clara. Mi hija jugaba en el arroyo debajo de esa presa. Las manos de mi suegro moldearon cada piedra. Lo que Patricia llamó un peligro es la razón por la que no nos hemos inundado en 10 años. Levantó una foto. Niños pintando las primeras tablas, embarrados y riendo. Esto no se trata de valores de propiedad. Se trata de la gente que construyó este lugar. Mason continuó, la voz temblorosa, pero creciendo, mientras leía una declaración confesando el silencio pasado de la asociación y la presión creciente que ella había usado para acallar la disidencia. Denise, transmitiendo desde una tableta en el podio, relató la investigación del condado. No solo no hubo violación legal, esta barrera es un activo para toda la región. Lo único amenazado fue el sentido de control de una sola persona. La voz de la presidenta se alzó, quebrada y desesperada. Estos llamados descubrimientos no son más que una distracción. La barrera es ilegal. Tengo documentos. Agitó una carpeta, pero Mason la interrumpió con la carta notariada del condado. Esto viene del comisionado del condado. No hay ninguna infracción, Patricia, y la comunidad merece saber cómo abusaste de tu poder. Siguió un silencio tenso. La multitud observaba mientras Patricia intentaba reunir apoyo. Señaló a unos cuantos miembros vacilantes de la junta. ¿De verdad van a dejar que él convierta este lugar en un circo? Esto no es democracia, es gobierno de la multitud. Emily respondió
antes de que nadie más pudiera hacerlo. La democracia es cuando todos tienen voz, no solo los que tienen los portapapeles más ruidosos. Di un paso al frente, sintiendo el pulso retumbar, mientras miraba a la multitud reunida. Durante años me quedé callado, pensando que será más fácil, pero amenazaste algo más que concreto y piedra. Intentaste borrar una promesa familiar, una promesa hecha cuando comenzamos a construir, una que cada padre aquí entiende, dejar algo mejor para la próxima generación. Levanté el grueso paquete de pruebas, dejándolo brillar bajo la luz. Cada carta, cada advertencia, cada intento de intimidación, registrado, copiado, compartido con el condado. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a una amenaza, no estás solo. Esta noche, eso se acaba. Una ola de aplausos estalló, dispersa al principio, luego creciendo, contagiosa. Incluso los vecinos que siempre se mantenían al margen se unieron. La esposa de Mason, que nunca hablaba en las reuniones, gritó: «Estamos contigo». La mano de la presidenta tembló. Intentó una última jugada. «Esta reunión no es oficial. La Junta, solo la asociación, decide». Pero esta vez, la voz de Denise resonó desde el altavoz. «La Junta es la comunidad, y el condado reconoce que la reunión de esta noche forma parte del registro público». Uno por uno, los residentes se alinearon ante el micrófono. La señora Bell, compartiendo su historia sobre las multas amenazadas por su jardín. Los González, que habían enfrentado cartas sobre la rampa de su hijo en silla de ruedas. Una adolescente contando cómo las reglas de la ejecutora casi arruinan su fiesta de graduación. Cada historia golpeaba con fuerza silenciosa. Para cuando el último vecino terminó, el aire se sentía distinto, cargado de alivio, esperanza y una determinación compartida. Patricia, rodeada de pruebas y de rostros que ya no la temían, finalmente parecía acorralada. La miré a los ojos, firme y sereno. «No estamos pidiendo permiso, Patricia. Estamos recuperando lo que es nuestro. Esta noche, la barrera se mantiene. Y nosotros también». Los vítores fueron fuertes, catárticos, imparables. La presa nunca se vio tan majestuosa como esa noche, bañada por el resplandor de una docena de linternas, el suave murmullo del agua resonando en el aire frío y un centenar de vecinos hombro con hombro a lo largo de la orilla. Cuando se llamó al orden la reunión oficial de la Junta, el aire era tan denso de expectación que casi chispeaba. Se podía ver en las mandíbulas apretadas, los brazos cruzados, los teléfonos ya levantados para grabar cada palabra. Patricia estaba al frente, aún aferrando su portapapeles como un escudo, su voz cortante y formal, mientras anunciaba: «Esta es una sesión de emergencia de la Junta de Propietarios de Cedar Hollow para abordar modificaciones no autorizadas a la propiedad comunitaria». Hizo una pausa, esperando la deferencia del público. En cambio, se encontró con rostros serios y las luces rojas parpadeantes de una docena de cámaras de teléfono. Mason, el antiguo secretario de la asociación, se puso de pie, la voz temblorosa pero clara. «Durante años hemos hecho cumplir reglas sin cuestionarlas. Por miedo, no por justicia. Esta noche estamos aquí para restaurar ambas». Me hizo una seña para que me uniera, y cuando di un paso adelante, Patricia trató de interrumpirme, agitando su carpeta. «Estos supuestos descubrimientos no importan, la presa es ilegal. Tengo los estatutos justo aquí». Pero Denise, conectada por video en una tableta sostenida en alto sobre la multitud, leyó en voz alta la decisión oficial del condado. «No existen violaciones pendientes. La presa cumple todos los requisitos de seguridad comunitaria y medioambiental. La única parte que violó el procedimiento fue la asociación, específicamente la presidenta, que actuó sin el consentimiento de la mayoría». Cayó un silencio, roto solo por el murmullo del agua detrás de nosotros. Levanté la carpeta de pruebas, cada página marcada con fechas, firmas y el nombre de la ejecutora. «Esto no se trata solo de papeleo», dije con voz firme pero cargada de emoción.
Se trata de cómo las reglas se convierten en armas para silenciar a la gente, para borrar lo que más importa, nuestra historia, nuestras familias, nuestras promesas. Uno por uno, los vecinos comenzaron a avanzar, compartiendo historias. Los Anderson, multados por colgar un columpio. La señora Bell, cuyas flores fueron calificadas de molestia. La familia González, cuya rampa accesible casi los lleva a una demanda. Cada testimonio fue recibido con murmullos de apoyo y cada vez más con aplausos. La compostura de Patricia finalmente se quebró. No están siguiendo el procedimiento. No pueden simplemente... Emily intervino, su voz tranquila pero autoritaria. Nosotros somos el procedimiento. La comunidad decide, no una persona con un título y un rencor. La multitud avanzó detrás de ella. Mason se colocó al frente, portapapeles en mano, y convocó formalmente una moción de voto de desconfianza hacia el liderazgo de Patricia. Es hora, dijo mirándola directamente. Reclamemos nuestra junta y nuestro vecindario. Las manos se alzaron sobre el césped, primero de una en una, luego todas a la vez. Una ola de apoyo. Incluso los aliados habituales de la ejecutora no levantaron las suyas por ella. La moción pasó por abrumadora mayoría. Por un momento, Patricia simplemente se quedó allí, atónita y en silencio. Su control sobre la autoridad se disolvió ante los ojos de todos. La voz de Denise crepitó a través del altavoz, firme y clara. El condado reconoce este voto. La asociación queda reconstituida, con efecto inmediato. La barrera se queda, y también su legado. La multitud estalló, los aplausos y vítores rebotando en el agua. Los residentes se abrazaban, los niños bailaban al borde del arroyo, y por primera vez en años, Cedar Hollow volvió a sentirse como una comunidad. Emily encontró mi mano y la apretó con fuerza. «Lo logramos», susurró, con lágrimas en los ojos. Miré la barrera, a los vecinos que casi había perdido, y sentí una sensación de alivio tranquila e inmensa. No solo habíamos salvado un pedazo de concreto, habíamos recuperado el corazón del vecindario. Cuando se contó el último voto y la presa fue declarada oficialmente una estructura permanente de Cedar Hollow, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque nadie parecía querer irse del todo. Era como si la noche misma se resistiera a soltar este nuevo comienzo. Las linternas se mecían suavemente sobre el agua. Los residentes permanecían en pequeños círculos, hablando ya no de estatutos y sanciones, sino de sus familias, del futuro, de cómo por fin se sentía seguro volver a soñar. Me quedé junto a Emily, el aire fresco todavía vibrando con emoción. La cinta del gobernador, aún atada al pasamanos en la parte superior de la barrera, ondeaba con la brisa nocturna, un símbolo que sobreviviría a cada carta y cada amenaza. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, los ojos brillantes, con una mezcla de agotamiento y alivio. «Casi no puedo creerlo», susurró, la voz quebrándose un poco. Por fin terminó. Asentí, sintiendo cómo la tensión de meses, tal vez años, se deshilachaba dentro de mí. Miré al otro lado del agua y vi a Mason riendo con Denise a través de la tableta, ambos más ligeros que nunca. Mark, nuestro testigo dividido, se encontraba al borde del grupo, ya sin esconderse, sin miedo. Cruzamos miradas y en ese instante su carga pareció desvanecerse. La presa se había convertido en algo más que un proyecto o un problema. Era un monumento a cada batalla librada en silencio, a cada pequeña rebelión que había construido algo duradero. El nogal al final del dique atrapaba la luz de las linternas, sus ramas enmarcando la escena. Raíces firmes, ramas extendidas como si abrazaran a toda la comunidad. La gente comenzó a compartir sus planes. La señora Bell habló de fundar un club de jardinería junto al embalse. Los niños González corrían arriba y abajo por la pendiente, retándose a tocar el agua. Incluso el viejo señor Carter, que no se había perdido una reunión en 20 años, levantó su taza y exclamó: «Por el nuevo Cedar Hollow, que nunca volvamos a ser como antes». Patricia ya no estaba. Su sombra solo persistía en el recuerdo. Su reinado había terminado no con una pelea, sino con una resistencia colectiva. Una revolución silenciosa construida sobre el valor, los hechos
y la unidad. En su lugar, la Junta dio la bienvenida a nuevos miembros, rostros de cada rincón del vecindario, dispuestos a escuchar en lugar de imponer. Me permití caminar hasta la base de la presa, solo por un momento. El agua golpeaba suavemente el concreto, reflejando el brillo dorado de las luces de arriba. Pasé la mano por la placa de dedicación, el nombre de mi familia grabado junto a la fecha. Pensé en mi padre, en la promesa que le había hecho de proteger lo que importa. De alguna forma, sentí que también estaba allí, vigilando el agua, sonriendo por la vida que traería. Emily se acercó, su mano cálida en la mía. ¿Y ahora qué?, preguntó, en voz baja pero esperanzada. Ahora construimos algo mejor, respondí. Juntos, no solo la barrera, sino la confianza que casi perdimos. Cuando las últimas voces se apagaron y las linternas se extinguieron, Cedar Hollow quedó envuelto en la oscuridad. Pero no en esa que genera miedo. Era la oscuridad de una noche segura, la que guarda la promesa del amanecer. Me giré, mirando a los pocos vecinos que aún permanecían. Esto no es el final. Es el comienzo de otro tipo de historia, una donde la voz más fuerte no siempre gana, y donde al estar unidos, nadie se queda atrás. ¿Quieres más historias reales de gente común, recuperando lo que realmente importa? Suscríbete para no perderte ningún momento en que la justicia triunfa.